Hola, muy buen día. Mi nombre es Gustavo Avilés. Soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNAD. Acá presento mi documento. Voy a sustentarle la actividad, la tarea número 3 de física moderna. En este caso voy a hablarle de los superconductores. Los superconductores son material que su nombre bien lo indica, son superconductores al paso de la corriente, que permite que los electrones circulen sin ningún tipo de barrera de un lado hacia otro con este material. No ponen ningún tipo de resistencia al paso de los electrones. Entonces, en otro caso, cuando un material no es superconductor, se opone al paso de ellos a través de una resistencia. Eso lo podemos calcular por la ley de Joules, o también teniendo esta fórmula, que la resistencia va a ser igual a la resistividad que opone el material por la longitud sobre un área determinada del material. Aquí se opone al paso de la corriente y el material, por lógica, no es superconductor. Esto quiere decir que este material se va a oponer y por lo tanto se va a recalentar el cable o el material que estemos, y se van a perder electrones en el recorrido. Entonces, para que un material se vuelva superconductor, tenemos este caso que va a ser de un cambio de conductor a superconductor. Para que se haya esta superconductividad, se debe tener en cuenta la temperatura del material. Como este material está constituido por partículas, cada material va a ser distinto, se va a comportar de maneras diferentes. Cada material va a tener su propia temperatura, la cual le va a permitir que sea altamente conductible o no. La superconductividad ocurre en una gran variedad de materiales, en los cuales se hacen superconductores cuando la temperatura está por debajo de la temperatura crítica. La temperatura crítica, como les digo, depende de cada material. De lo contrario, la superconductividad se rompe. Cuando un material no rompe o no llega a la temperatura crítica de cada material, por ejemplo, un caso dado que sea menos 40 grados centígrados, al pasar a menos 41 grados centígrados, ya ese material se vuelve superconductor. Si está por debajo de esa temperatura, no se va a volver superconductor. Las aplicaciones, tenemos que en este campo de superconductores pueden ser en las industriales, en las médicas e incluso en aceleradores de partículas para construir campos magnéticos elevados en los dipolos del condicionador sin fundir los conductores. Cuando un conductor se funde es porque se recalienta y no es superconductor, o sea que no, se opone al paso del material y por lo tanto se recalienta. También lo tenemos como para levitación, por el llamado efecto Meissner, creado por Walter Meissner en 1933, que como es un superconductor, crea un campo magnético alrededor del conductor, logrando que éste levite cuando se pasa por un imán, como por ejemplo tenemos este caso, o este caso que ya acá lo representa gráficamente, cómo se vuelve un material superconductor. Esto es lo que se está llevando a la vanguardia para los trenes que son impulsados por estos imanes, porque son grandes cantidades de energía, electrones que pasan por ahí y se levitan, no tienen ruedas que lo hagan, que le hagan contacto con un riel o un carril. Entonces, los tipos de superconductores hay de dos clases, dos tipos. Los que permiten que los electrones circulen libremente a través de ellos, que son los tipo 1, conocidos como perfectos, y los tipo 2, que son como más complicados al paso de la corriente. Ahí tenemos estas dos escalas. Y aquí tenemos materiales de los superconductores y tenemos la temperatura crítica de cada uno de ellos. Por ejemplo, el circonio tiene una temperatura crítica de 0.55 grados Kelvin. Aquí están en Kelvin, ya tenemos cada una de las temperaturas. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.